desarrollo algunas definiciones. Yo he mencionado una que me gusta mucho. Me parece muy útil, dado que describe mucho lo que hoy en día hacen los científicos, hace la gente profesional en ciencia. ¿Qué es educación? Les solicité que hicieran una búsqueda rápida de alguna definición de educación. ¿Qué es educación? Su formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Ajá. ¿Encontraron la misma? Yo sí, pero también encontré otra que creo que es más general. Ajá. Dice transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Creo que encontramos la misma. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece, fue la que mencionaste. Ajá. Y la que leíste tú fue transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Si buscamos más abajo en eso mismo, supongo que en el motor, Google. Hay uno de UNICEF. ¿UNICEF? ¿Qué dice UNICEF? Que la educación es un derecho que proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos. Y además da una herramienta para conocer y ejercer los derechos. Dice, la educación es la acción de desarrollar e integrar los conocimientos y los valores morales, físicos, intelectuales, científicos, considerando como esenciales para esperar un nivel de cultura alto. La educación permite ¿Integrar qué, perdón? un nivel de cultura alto. Mencionaste la palabra integrar. Ajá, integrar. ¿Integrar qué? No, para esperar, perdón, un nivel de cultura alto. Pero no, si integra el conocimiento. Ok, sí, es eso. La educación permite transmitir de una generación a la otra la cultura necesaria para el desarrollo de la personalidad y la integración social de un individuo. La integración de un niño y del adolescente. La integración de un niño. ¿De cosa o La integración de un niño. Bueno, habría que ver si es la integral definida o definida. Yo encontré que dice que es un fenómeno complejo de la vida social indispensable para la continuidad de las culturas. Fenómeno complejo. Por acá decía proceso de facilitar el aprendizaje o adquisición de conocimientos como habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transmiten a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza. Enseñanza. El ejemplo, la formación o la investigación. Dice aquí Wikipedia. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, ahí no está, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de latín educere, guiar, conducir o educar o educare, formar, instruir. La educación es un proceso de socialización y endoculturización de las personas. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres. Hay algo que a mí me aterra.
Bueno, aquí encontré otro que dice, se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas. Sí, se afecta a veces. Me aterra más el anterior. Porque no considera el aspecto natural del ser humano. Natural, ¿qué somos? ¿Piedras? Organismos. ¿Es un proceso humano o es un proceso más amplio que solamente humano? Por ahí mencionaban así como veladamente algunas definiciones, una palabra. Aprender, que sería el verbo, y el sustantivo sería el aprendizaje. Algunos dicen que se llega a esto, la transmisión o la enseñanza del conocimiento, ¿para qué? ¿Cuál es el destino último de este conocimiento? El conocimiento vimos que puede ser producido a través de estructuras de pensamiento, procesos de pensamiento que pueden ser mágicos o científicos. ¿Sí? Y se llega a un conocimiento. ¿Y luego qué se hace con ese conocimiento? ¿Qué se transmite aquí? El conocimiento. Aquí mencionaste integrar. O sea, no solamente se debe transmitir. Todo ese conjunto de conocimientos se deben conjuntar de alguna manera, pero no solamente amontonar. ¿A qué se refiere integrar? Pues a eso, ¿no? Llevar a la práctica. Llevar, a ver, ¿qué diferencia hay entre integrar y amontonar? Juntar. Que lo unes, o sea, unes los conocimientos. A ver, yo les doy una caja con un rompecabezas. ¿Y qué hacen con él? Pues, Abren la caja y ¿qué encuentran? piezas. Piezas. Y luego Sí, los armas. Tienes que ver cómo van. tiene que haber, esta integración tiene que ser coherente y esto está dentro de un contexto. Ese contexto es el conocimiento. Las piezas de rompecabezas son como datos. Están almacenados en una caja. Mientras no estén integrados de manera coherente, no pueden ser información. No van a darnos la imagen de lo que está representado cuando se juntan las piezas, cuando se integran las piezas del rompecabezas. No es aleatorio, no es caprichoso. Esta integración sería el producto final, integración conciencial, el producto final de esto. O sea, la educación es solamente transmisión de la transmisión a alguien más. Se puede hacer mediante la enseñanza, lo menciona una de las definiciones. O sea, la enseñanza es solamente una herramienta para la educación, no es la única. Mencionan otras, ¿cuáles otras mencionaron? Rápidamente vayan a lo que hayan encontrado. Por ahí decía que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Esta es la meta. Esto de alguna manera supuestamente debe llegar al aprendizaje. ¿Y el aprendizaje de qué?
no sirve de mucho, no tiene mucho sentido, sería casi una pérdida de tiempo si se les avienta un montón de datos y ustedes los juntan como puedan o como se les ocurra. La otra es qué pueden hacer con ese montón de datos. ¿Para qué? ¿Para qué estudian cálculo integral? ¿Para qué integran al niño? ¿Para qué integran? ¿Para qué? ¿Porque están en plan de estudios? A veces parece que sí. A veces parece que sí. ¿Para qué? Para pasar. No, pues porque es una herramienta que nos puede servir después para si la aprendemos. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O es cultura general? Por ahí menciona algo en cuanto a la cultura, ¿no? Alguna de las definiciones menciona algo de la cultura. Transmitir la educación y proceso de facilitar el aprendizaje, o sea, esta es la meta, facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, pero los conocimientos tienen que ser integrados, tienen que ser coherentes, que se transfieren a otras personas a través de la narración. Se les puede hacer una narración de cuentos, la discusión, o sea, no solamente se le les voy a contar un cuento, alguien podría cuestionar el cuento y cuestionar el cuento ya implica lo que dijiste, discusión. ¿Qué sucede si se hace la discusión del cuento? Se puede generar más conocimiento que no estaba tal vez explícito dentro del contexto original del conocimiento inicial, del cuento inicial. A lo mejor les cuento un cuento, alguien me cuestiona el cuento porque sabes de otro cuento, porque a lo mejor lo leíste, o a lo mejor te lo contó alguien más que se parecería a ese cuento. Y tú podrías cuestionar que ese cuento que yo lo estoy narrando no es original. A lo mejor es una copia de lo que tú leíste. O una versión diferente, donde se hace una copia, pero una versión diferente del mismo. Y eso puede dar lugar a conocimiento adicional, nuevo para ambos, que no estaba considerado previamente ni en el cuento que tú sabías, ni en el cuento que yo les estoy compartiendo. El cual, si yo solamente se los comparto, ¿qué es eso? Se los puedo mostrar en una película. Se los estoy enseñando. Lo están viendo. Sería una analogía de enseñanza. No en el contexto educativo, pero sí en el contexto general. Te voy a enseñar algo. Ya te lo enseño. ¿Sí? Te voy a enseñar otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y la gran calabaza. ¿Okay? Bien, a través de la narración, discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ustedes están en una institución educativa, se supone que debe hacer esto, debe hacer educación. ¿Qué tiene que hacer la institución para que sea una institución de educación? ¿Qué han hecho con ustedes en este lugar desde que ingresaron por primera vez en 2015, 2016, no sé qué año? ¿Qué han hecho? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han experimentado ustedes aquí en ese tiempo? A ver, ¿les han narrado cuentos? Sí, muchos. Muchos. Vas a aprender algo en este curso. Es un muy buen cuento. Es una ficción y fantasía. ¿Han discutido? Sí. ¿Les han enseñado? Sí. ¿Les han ejemplificado? Sí. ¿Les han formado? Yo creo que sí. En cierta medida sí. ¿A dónde? Al infierno. A ver, hay acciones. Enseñar es una acción que debe dar como producto, como consecuencia final, aprendizaje, tal vez, algún aprendizaje.
la acción de enseñar, porque dice aquí, destina a desarrollar la capacidad intelectual. Esa es la meta, no dice la meta, no los medios. La primera definición que leíste, la de formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual. O sea, está definiendo con base en la consecuencia de la educación. Debe llegar a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura, lo que mencionamos, y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Ustedes están estudiando biología experimental. ¿Cómo se inserta esto? ¿Cómo se ubica esto en esta definición de educación? Están siendo educados para ser biólogos experimentales. Quiere decir que se les está destinando, se está desarrollando la capacidad intelectual para ser biólogos experimentales. Intelectualmente, ¿cómo es un biólogo experimental? Si la biología experimental es una ciencia, tendrá que ser científico, vamos a decir. De la definición que dimos, o las definiciones que hemos visto de ciencia crítica, la ciencia se supone que es crítica, están desarrollando su capacidad crítica. Sí. ¿Sí? ¿Qué tanto? Poco, regular, mucho. O nada. O todo. Desarrollar la capacidad moral. ¿Cuál es la capacidad moral de un biólogo experimental, de un científico? ¿Están desarrollando esa capacidad moral? ¿La han estado desarrollando? Yo creo que sí, pero no en todos los biólogos es la misma, porque se junta la parte profesional biológica, la parte científica, con lo que ya traemos de casa, con nuestra cultura. A ver, tenemos que definir qué es moral. Lo voy a poner aquí nada más como una P de pendiente. Pero no es como que te instruyen en esto. Aquí la pregunta es, ¿cómo definimos moral? ¿A qué nos definimos con moral? Lo que es correcto dentro de la sociedad. De acuerdo a las normas de una sociedad. ¿En cuál sociedad están ustedes? En esta, no en otra. Están en esta sociedad. Tendríamos que conocer cuáles son las reglas de la moral, las normas de la moral de esta sociedad, que deberían ser entonces armónicas con este aprendizaje. El aprendizaje de la biología experimental. La primera definición decía que, al final dice, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Sí, o sea, los biólogos experimentales pertenecen a esta sociedad. Sí. O somos como invasores. Sí, también. O somos como extraditados. No sé. Y las normas de convivencia de la sociedad. Deberíamos convivir los biólogos experimentales con esta sociedad. Convivimos los biólogos experimentales como biólogos experimentales, como profesionales de la biología experimental, como científicos. Con esta sociedad realmente viven junto con, forman parte de, tienen un papel en esta sociedad los biólogos experimentales. Sí, pero no se reconoce. O sea, sí tienen un papel social, pero no se Pues tienen, pero no tienen. No sí tienen, pero la sociedad. ¿Somos como fantasmas? Tenemos un papel donde nuestro papel es ser ignorados. Sí, hay un papel, es una aportación a la sociedad. ¿Seguros? Demuéstralo. Tienes que demostrarlo, estamos hablando de ciencia. Tenemos que demostrar científicamente que esto es cierto. O somos fantasmas. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. ¿Cuál formación? Del biólogo experimental, del científico. Se les transmite el conocimiento para que adquieran esta formación. Formación. ¿Sí se les transmite el conocimiento? ¿Cómo? Menciona aquí. A través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación, la investigación.
hay algo que sí me aterra porque se queda en el pasado, digo yo, porque finalmente la educación, al ser un proceso en estos organismos llamados humanos, al menos existiría el proceso educativo en algún otro organismo. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿existe el aprendizaje en otros organismos? La meta última, el aprendizaje. ¿Sí? Sí. Es lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? A través de la experiencia. A través de la experiencia, los organismos son capaces de desarrollar, de sobrevivir en su entorno. Ustedes han visto, les preguntaba si tienen mascotas y han visto cómo la mascota, si sobrevivió, ya creció, está grande, sobrevivió, tuvo la capacidad adquirió la capacidad para poder seguir viva, aprendió a vivir. También se transmite el conocimiento entre ellos. Por ejemplo, hay varias especies que tienen hasta lenguajes, ¿no? Sí, mencionábamos que la bacteria que no se comunica con sus bacterias amigas o hermanas está condenada está condenada. Condenada a morir, condenada a bacteria, está condenada a morir. ¿Sí? Si no hay comunicación con las otras. Por ejemplo, yo una vez vi un documental de los perritos de la pradera. Marmotas, no confundir con los canes. Que tienen ciertos chillidos, ¿no? Sí. O sea, se comunican con ciertos Ajá. Ahora Entonces, sería hicieron un experimento donde, o sea, trazaron los picos de los chillidos y se dieron cuenta que si, o sea, mandaban al rato con un traje todo blanco y chillaban de una manera, y luego los mandaron completamente vestidos de azul y chillaban de otra manera. Entonces llegaron a la conclusión de que los perritos de la pradera no solamente se dicen hay algo ahí, sino incluso saben Hay los eso. colores. Sí. Hay algo blanco ahí, ¿no? Hay algo azul ahí. Hay una identificación y distinción de dos objetos distintos y hay una comunicación bastante precisa que distingue a ambos objetos que son distintos. Y pues no sé, pues el lenguaje se tiene que aprender Ah, de alguna manera, ¿no? El lenguaje se tiene que aprender de alguna manera. Algo que se ha observado, por ejemplo, en el estudio del comportamiento de poblaciones de ballenas, diferentes especies, a veces la misma especie, Tiene lenguaje. en diferentes regiones geográficas, se ha encontrado que tienen, digamos, no sé si lenguajes ni idiomas, pero sí al menos, ¿cómo? No, se llama canto, le llamamos canto al canto de las ballenas, pero tienen como lenguaje, como formas de comunicación local, chistes locales, podríamos decir. Sí, como los. Tienen ¿cómo se llama? Sobre todo las orcas, ¿no? Se han estudiado más algunas especies que otras. Las orcas han sido especies que han sido sometidas a estudios muy detallados en diferentes poblaciones y se ha visto que hay diferencias entre las formas en las que se comunican. Sí, hay ¿cómo se llama? Se me ve en español, slang. En inglés es slang. ¿Qué es slang en español? ¿Eh? Sí, pero no es exactamente El caló, pues. el caló. Sí. Hay lenguajes locales, regionales, ¿sí? De comunicación. Pasa lo mismo que en el español. Somos varios millones de personas separadas por un mismo idioma. ¿Sí? A veces no entendemos a los argentinos. Sí. Hacen un quilombo de todo. ¿Saben qué es quilombo? ¿Sí o no? Complicación. Un quilombo es una complicación. En argentino. Aunque, bueno, sí, yo he conocido la definición de quilombo que eran como las rebeliones de los esclavos negros. Sí, pues un quilombo, un desorden, un relajo. En español mexicano, un desmadre. ¿Eh? Sí. Ok, entonces, aunque hablamos un mismo idioma, hay diferencias. Entonces, hay que aprenderlo. Y no solamente sucede en humanos. Ahora, lo que sucede es que los humanos tenemos un proceso. La educación es un proceso finalmente. Es un proceso que se da al estilo de la evolución de las
del pensamiento mágico al pensamiento religioso se ha estructurado y regularizado, hay reglas. En el caso del proceso educativo también se han estado implementando reglas que quizá buscan que esto sea más apropiado históricamente en el momento. Así ha habido pensadores sobre la educación desde hace mucho tiempo. De los más antiguos que recuerdo son, por ejemplo, está Erasmo de Rotterdam, de Holanda, por supuesto. Está Jean Baptiste de la Salle. Está María Montessori, está Jean Piaget, está Paul Freire. Hay muchos. Los sistemas educativos actuales están basados en estos dos. ¿Sí? No, pero ya hay escuelas que tienen un sistema completamente distinto. Sí. Incluso les cuesta trabajo adaptarse a cuando Sí. llegan a la preparación. Es ahí donde tiene que ser coherente con la cultura en la cual se encuentra. Si tú llegas y pones un modelo Montessori, en México no funciona. Yo fui a un modelo Montessori. Por eso no funcionas. Y lo que me gusta de ese modelo es que te da la libertad de ir a tu ritmo y Ajá. encontrando tu... Bueno, la UAM hizo un experimento donde implementó el sistema Montessori en Xochimilco. El sistema modular es una variante del sistema Montessori. Bien, me aterra cuando se habla de esta palabra, porque todo el mundo, desde que yo recuerdo que entré a trabajar ya como profesor investigador a la UAM, todo el mundo traía en boca a Jean Piaget. Y la educación activa, y hay que aprender haciendo. Se basaban en estos dos, principalmente, más que Freire. A Freire lo leíamos, pero no le hacía caso. A Piaget y a Montessori tampoco. Pero al menos los ponían en los documentos. Cambios gubernamentales en la educación del país siempre acudían, ya no lo hacen afortunadamente, porque ya no es un engaño. Se engañaban a poner esto en los documentos, todo el mundo decía, México va a llegar al mejor sistema educativo del mundo. Sin embargo, este es un libro que se llama Las competencias de la educación básica. No es muy reciente, pero es de este siglo. Primero es de julio de 2006. Dice, en este quinto encuentro internacional de educación, la editorial que lo hace, lo organizó, ha convocado a un grupo de académicos nacionales y del extranjero a presentar sus ideas y prácticas docentes respaldadas por un idóneo entramado teórico acerca de del todavía incoactivo terreno del enfoque curricular basado en competencias. Y en el primer capítulo, que es una ponencia, es una compilación de ponencias, viaja a las islas a la isla de las competencias, para que nos va a contar un cuento. El crucero matemático de nuestra vida. Es un cuento de terror. Si es matemático, debe ser de terror. Y empieza con una paráfrasis. Los niños mexicanos son capaces de aprender cualquier cosa con tal de que se les sepa enseñar bien. 2006, este libro está atrasado al menos 40 años en conceptos. ¿Por qué? Se sustenta en la enseñanza. Ya en la década del 60 del siglo pasado, 1960, psicólogos argentinos, entre ellos José Bleger, habían estudiado el proceso educativo desde el punto de vista psicológico, mucho con base en esto, Cesedes y otros muchos autores, y llegó a
la conclusión de que la educación es un proceso dual, donde comúnmente es dual porque hay dos tipos de personajes en el proceso para llegar a este fin último. Uno es el que enseña normalmente y otro es el que aprende, que es en lo que se basan sobre todo estos dos sistemas. El catedrático está ahí, púlpito en la catedral, dictando el sermón dominical. Erasmo de Rotterdam y Jean Baptiste de la Salle eran religiosos cristianos. De ahí viene el concepto de cátedra, de dictar el sermón dominical en la catedral, donde los fieles asisten a la parroquia para aprender la palabra del Señor y ser buenos cristianos. Formación de personas cristianas, formación para la vida. En otros sistemas sociales había estructuras similares. Estaba el sistema espartano, por ejemplo, sería bueno probarlo, a ver quién sobrevive. Muy parecido, aunque estaba en hemisferios diferentes, muy parecido al sistema mexica del Calmeca, donde se formaban a los guerreros. Ahora No, que Calpulso es una congregación. sí. Entonces era el Calmeca, que era donde se formaban a los guerreros mexicas. El equivalente a la educación espartana griega, en Esparta en particular, porque variaba de ciudad a ciudad. Hemos hablado de las ciudades-estado helénicas y los sistemas educativos variaban de isla en isla. Cada una formaba a las personas para su cultura. ¿Bien? Pero el intercambio en esa zona del Mediterráneo dio una cultura mucho más rica. Se pierde por 1000 años en Europa, hay un rescate, pero basado en el cristianismo y en las formas y procesos. Preguntábamos si tenemos rituales en la ciencia. Sí, los rituales se parecen a los de la iglesia cristiana. Por ejemplo, han visto que últimamente se ha puesto de moda que cuando terminan sus compañeros la carrera, los disfrazan. ¿Sí? Los van a ordenar en la formación profesional en la que tuvieron el proceso. Entonces, se les pone el hábito, le llaman toga, y les ponen el capelo, le llaman birrete. Es parte del ritual que viene aquí. Es un ritual impuesto, culturalmente colonizante, que viene de allá. ¿Sí? Yo en mi vida he usado una toga ni un birrete. Jamás. Terminé el bachillerato en el sistema de la UNAM, en una escuela incorporada, afortunadamente. Entré a la UAM, terminé la licenciatura, hicimos una ceremonia, hicimos un ritual de terminación, no de titulación, porque nos dijeron ya terminaron, ya se pueden ir. Y el título, tienes que ir a tramitar. Cuando la UAM se fundó hace 45 años, no existían rituales. Era un sistema revolucionario educativo de educación a nivel superior en el país. Después de que hubo una revolución educativa social en el país, en 1968, una crisis del sistema educativo nacional. ¿Todavía lo ves? O sea, yo veo, por ejemplo, la diferencia entre el Politécnico y la UAM. Es abismal. Sí, es abismal. O sea, es totalmente. Sí, ¿por qué? En Francia, La Salle. De aquí surge el concepto de la Universidad Napoleónica.
después de la Revolución Francesa. ¿Sí? La Salle es previo a la Revolución. Pero del modelo lasallista surge la Universidad Napoleónica, que es la que se propaga por el resto del mundo después de la Revolución Francesa, con la Ilustración. Es como llega la Ilustración a Norteamérica y da lugar a la Revolución Norteamericana y las revoluciones latinoamericanas, la independencia de las colonias europeas en América. ¿Sí? Por cierto, no es la fundación de las universidades. Las universidades fueron fundadas a partir de órdenes religiosas cristianas en el norte de África en el siglo VIII. En esta era. ¿Qué es una universidad? Muy importante porque estamos hablando de educación, pero a nivel universitario, a nivel superior. Una universidad es una institución educativa donde hay esto, se lleva a cabo el proceso educativo, puede ser en ciencias, en artes, ¿sí? En humanidades, o en todas estas, mejor en todas estas, o en varias de estas, vamos a decir, varias ciencias, varias humanidades, varias artes, ¿sí? Donde se hace el proceso educativo y además se genera conocimiento, es decir, se hace investigación. Una universidad, para tener el nombre de universidad, debía cumplir y realizar estas dos actividades: otorgar títulos en procesos educativos, a través de procesos educativos, otorgar títulos de cómo le sucedió a Copérnico de médico, le dio un título de médico porque nunca se graduó ni como matemático, ni como abogado, solamente consiguió un título de médico en Italia. De filósofo, o de astrólogo, Kepler era astrólogo, ¿sí? De filósofo, como Newton era filósofo y matemático, ¿sí? Galileo nunca se tituló, aunque trabajó en 2 o 3 universidades, creo que nunca se tituló, y fue profesor en las 3 universidades sin título. ¡Oh! No puede trabajar en México, por ejemplo. Sí, qué cosas, ¿no? Bien. Y las instituciones universitarias van evolucionando desde el siglo VIII, es Edad Media. O sea, en plena Edad Media surgen las universidades como centros de conocimiento. En el norte de África, no en Europa, y de ahí se propagan a través del Mediterráneo hacia el continente europeo. Las más antiguas están en lo que ahora es Francia. Por ejemplo, la Universidad de París, la Universidad de Las Pascal, son las más antiguas. Casi todas ellas fundadas poco antes o durante el Renacimiento. Alrededor de los siglos XIV, XV son las universidades europeas más antiguas que todavía permanecen. ¿Sí? A América pues llegan después del choque de culturas. Entonces, institución que no haga esas dos actividades no es una universidad. La UNAM, ¿por qué es una universidad? ¿Es o no es una universidad? Sí la es. Sí la es más, hacemos de más. Educación a nivel superior y otorgamos títulos y grados. Investigación en ciencias, en humanidades, en artes, en Xochimilco, en Azcapotzalco y creo que también en Lerdo, si no me equivoco. Y se hace difusión y preservación del conocimiento. Esa difusión, parte de esa difusión es la divulgación. Por cierto, lo que menos hacemos es divulgación. De la difusión, que es la transmisión del conocimiento fuera de las instituciones educativas. Porque adentro de las instituciones educativas es educación. Aquí estamos haciendo un proceso educativo. Y yo hago parte de esa educación. Comunicación educativa, diría yo. Cuando les cuento un cuento o una historia de la ciencia, tal vez, o de la historia, les estoy comunicando, transmitiendo, pero en un proceso en el que mi objetivo y el del grupo es el aprendizaje. Y eso, retomando acá, para cerrar la idea, a la conclusión a la que llega José Weber es que si bien partimos de este modelo
de la Universidad Napoleónica, en la cual el catedrático enseña y el alumno, ¿qué significa alumno? Sin luz. Algo así. Ya son alumnos. Ahora ya tienen la luz del conocimiento. O sea, supuestamente el catedrático los va a iluminar. No traje linterna. Siento mucho. Es que yo no los puedo iluminar. Bueno, les vengo a enseñar. Tampoco, ¿qué puedo enseñarlo, por favor? No sé. Yo no. Entonces, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En parte, porque yo ya recorrí el camino. Hace 40 años inicié mi camino en esta institución. Mi camino de aprendizaje a este nivel. Mi camino de aprendizaje empezó mucho antes, en 1965, 66. Mi proceso educativo en una institución. Todo esto es, ojo, tenemos que acotarlo, en la escuela. Que la escuela actual viene de aquí, del modelo de Erasmo de Rotterdam y de Jean Baptiste de la Salle. La educación escolarizada, la que se hace en las escuelas, viene de aquí, por eso digo que no ha cambiado desde entonces. Y además, las formas, poco. Es ahí por eso que les he incluido al final un video que está en YouTube de una conferencia de hora y media que era un profesor de una universidad francesa, no esta, otra, de la Universidad Blas Pascal me parece, que fue fundada en 1400 y tantos. 1420 ya fue creada la universidad en la que este profesor estudió. Y él lo que dice es que en la mayoría de las universidades del mundo, lo que hacen los profesores, los catedráticos, es tomar sus apuntes. Yo aquí tengo mis apuntes, por ejemplo, tengo mis apuntes de... es aquí, Introducción al Pensamiento Crítico, Biomatemáticas 1, por acá tengo los de Astrobiología, etcétera, tengo aquí mis apuntes, a partir de los cuales yo escribo las ideas en el pizarrón, o las ecuaciones, o las funciones en matemáticas, o los procesos de evolución estelar en astrobiología, y ustedes en sus cuadernos copian lo que yo he puesto en el pizarrón. ¿Sí? Todo esto se hacía aquí, y de hecho desde en la universidad donde estudió este profesor de esta conferencia que les acabo de compartir, desde 1420 años. ¿Cuándo inventó Gutenberg la imprenta? Googleenlo rápidamente. ¿1440? Y la universidad donde se formó este profesor francés de esta conferencia se fundó en 1420 y algo, y desde entonces él ha estudiado el proceso en esa universidad, y la conclusión a la que llega es que básicamente el proceso educativo, el cómo se hace la educación en esa y otras universidades, no ha cambiado desde entonces. El sistema educativo es pre-Gutenberg, previo a la invención de la imprenta de tipos móviles, del libro moderno. Es la peor forma de almacenar información y, por lo tanto, para transmitir la información. A veces no me escuchan bien, a veces yo me equivoco, y así lo copian, o lo copian todavía más diferente. Quiere decir que la idea que ustedes tienen registrada en su cuaderno es peor que se le hubieran sacado una fotocopia.
¿Sí? Ok. En parte por eso es que grabo las clases para que el profesor la regó en el minuto 24. ¿Sí? Hay mejores mecanismos de almacenamiento de información que los apuntes, que el pizarrón e incluso que los libros. Todavía recuerdo, estaba yo en una maestría en biología experimental, estaba en el curso de, llevamos un curso de termodinámica, no, de fisicoquímica, no era termodinámica, era fisicoquímica. Era mi 10º curso de fisicoquímica ya después de la licenciatura en la maestría. Y el profesor Juni Meas Wong ya se retiró, antes se fue a Querétaro a ahí puso un laboratorio industrial. El profesor Juni Meas Wong, ¿a qué le suena? Chino, que había hecho sus estudios en Francia y hablaba español con acento francés. Nos recomendó el libro para el curso de fisicoquímica, ¿sí? Un libro editado en la Universidad de California, Los Ángeles, si no recuerdo. Nos dijo que lo comprábamos la edición en español, estaba bien, ok, perfecto. Un chino que había estudiado en Francia y que hablaba español con acento francés nos dijo que la edición en español del libro estaba muy buena. Cuando lo empecé a revisar, me di cuenta que el libro me lo había recomendado un chino que había estudiado en Francia y hablaba español con acento francés. Tenía bastantes errores editoriales, la edición en español de ese libro californiano, originalmente en inglés. Entonces era un libro traducido del inglés al español e interpretado por un chino que hablaba español con acento francés porque había estudiado en Francia. O sea, a veces algo así es, algo así es el proceso de pasar de sí, algo así. Entonces, la moraleja es que no es lo mejor, aún los libros hechos con la tecnología de Gutenberg y modernizada no son el mejor mecanismo para ni almacenar ni transmitir la información. Por eso tenemos que regresar aquí, que la ciencia, una forma crítica de conocer el universo, incluso los libros. ¿Bien? ¿Cómo debería ser entonces la educación en ciencias? ¿Cómo debe ser la educación? La conclusión de Bleger es, en la realidad, y de acuerdo a como descubrió antes María Montessori en Italia, esto es un proceso dual, donde en el aula escolar lo que existe es una comunidad de personas. Somos una comunidad, no soy solamente yo el profesor o enseñante que no enseña nada. ¿Bien? Les comparto, eso sí. Y ustedes no son solamente alumnos no iluminados, que vienen solamente a aprender. Sí. Este proceso de aprendizaje significa, y eso es la educación, después del aprendizaje, ¿cómo es el cachorro? ¿Es igual a cuando nació? ¿Su comportamiento es igual? Cambia. La educación es un proceso de modificación de conductas. Y hay diferentes formas de hacerlo. Podemos usar los métodos soviéticos de Pavlov, el conductismo operante, el condicionamiento operante. ¿Sí? Y ese es usado todos los días en las escuelas en México, con reforzadores negativos además. Yo estudié, reprobaste, y estás reprobado. O sea, el castigo, o sea, el reforzador negativo que busca la modificación de la conducta para que logre algún día el aprendizaje. No es la única manera, psicológicamente hablando, no es el único proceso educativo para llegar a esta meta. Hay muchos. Si observamos a los organismos de diferentes taxas, vamos a ver que hay tantas formas de aprender como taxas hay en la vida en la Tierra. Bueno, ¿cómo es el aprendizaje de nuestra taxa? Es la conclusión a la que llega Bleger
desde la década de los 60, en el contexto de la comunidad del aula, a la que él llama la comunidad, sesga un poco el nombre de la comunidad de aprendizaje y por eso lo pone entrecomillado. Se lleva a cabo un proceso en el que estas dos cosas se integran. En un solo fenómeno, la unidad de enseñanza-aprendizaje. Por eso el modelo One. Iztapalapa, distinto a el Montessori de Chile. Quizá por eso lo puse en azul. Y para ser coherente lo voy a poner en verde, que es el modelo One Iztapalapa. Bleger le llama enseñar, porque la comunidad en su conjunto aprende y enseña. Sí, a veces no es lo mismo, yo aprendo mucho de ustedes y de cada grupo distinto, de modo que lleva a que modifique yo mi conducta de docente. No soy la forma en la que opero los cursos hoy en día, año 2021, dentro de 2 años, 2021, ahora estoy pensando ya en el futuro, 2019, no es igual a cuando entré aquí en 1984 a trabajar como profesor asistente. No, soy supone titular, no soy titular. Pero no es nada más porque me hayan cambiado o subido la categoría de asistente asociado titular. Que la mayoría sí ha sido por el proceso de avance y que meten papeles en las examinadoras, les dan un nuevo nombramiento de asistente, luego es asociado, y además ya tengo la maestría, ya puedo ser asociado. Y para ser asistente te piden la licenciatura. Cuando yo entré no la pedían, con el 100% de créditos era suficiente. Luego subieron la rayita, ¿sí? Título de licenciatura. Hoy en día, por eso les digo que Galileo no podría trabajar aquí. ¿Sí? No lo utilizamos. Bueno, se de envidia. Para ser asociado requiere la maestría y para ser titular el doctorado. Y es ahí donde hay algo incoherente. Ahora sí, en cómo opera de acuerdo a lo ideal del modelo educativo de la UAM Iztapalapa. En las aulas deberíamos integrar esto. Y sí, muchos profesores lo hacen al hacer cosas distintas que solamente enseñar. Al hacer prácticas de campo, al hacer experimentos de laboratorio, al hacer dinámicas diferentes de interacción en las aulas, ¿sí? Están saliéndose de la cátedra tradicional, que es enseñar y además solamente de palabra, tratando de acercarse cada vez más al aprendizaje de la ciencia. Bien. Cerrando esto, como les dije, el proceso de su aprendizaje no comenzó cuando entraban a la UAM Iztapalapa, comenzó cuando entraban al sistema educativo escolarizado mexicano. No debemos incluir aquí, por favor, el proceso de aprendizaje familiar, que también da lugar a modificación de conductas del bebé. ¿Sí? No puedo, si hay un aprendizaje en el hogar materno, ¿sí?, que se hace a través de la imitación, y que creen aquí también, terminan etiquetando para bien o para mal a sus maestros, por favor no me imiten. Ya con un regular con el planeta es suficiente, un pobre planeta si hubiera más de uno. Debemos considerar solamente la educación escolarizada, es decir, el proceso de modificación de conductas, ¿en qué se distingue del familiar? Al escolarizado, ¿en qué se distingue? Número 1, está reglamentado, está regularizado, está legalizado. Hay requisitos que hay que cumplir, pero ya vemos eso burocrático. El otro es que está dirigido a aprendizajes específicos, incluso en los diferentes niveles, los cuales ha sido el principal problema de nuestro sistema educativo nacional.
Para considerar cómo deben llegar ustedes aquí, deben rascar las bases de esto que están en el sistema educativo por el cual ustedes han pasado. Y es necesario que lo entiendan. ¿Por qué? No voy a detenerme como en otros trimestres en esta sesión del curso en analizar el sistema educativo. No me quiero detener en eso aquí, porque además ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan pocos minutos. 5. Y en estos 5 minutos quiero nada más hacer la siguiente acotación. Sí es importante que conozcan, así como un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, sobre todo los errores. Por favor, revisen cómo ha sido el sistema educativo por el cual ustedes han pasado. Porque eso les puede ayudar a tomar primero conocimiento y luego conciencia de cuáles son quizás las causas. Es una especie como de terapia psicológica educativa. Trabajan ustedes, no soy terapeuta. Para yo resolver mis problemas de conducta personal, para eso voy al terapeuta que me hace darme cuenta de dónde me dio la pata. Y entonces, ¿qué tal vez pueda hacer para corregirlo y seguir una vida más exitosa personalmente? Más feliz o menos infeliz, con infeliz existencia. Ustedes deben revisar cómo ha sido el sistema educativo. Les voy a narrar una muy breve, trágica historia enfocada a la ciencia. Quizá algunos de los problemas que ustedes han enfrentado en este proceso, les digo porque también como profesores, nosotros al interactuar aquí, entramos en crisis en el sistema y por eso hay problemas en las aulas, en los diferentes cursos. Tienen broncas con sus profesores. Es que el profesor no me entiende, es que me está pidiendo demasiado, es que está loco si cree que vamos a poder hacer eso. Quizá el profesor lo hizo en su curso. Me platicaba mi esposa que cuando ella llevó no sé qué curso en hidrobiología, tenían que leer 10 artículos diarios para ese curso, no 10 artículos a la semana. El profesor era novato, por cierto. Años después se lo encontró y platicando con alguien, ¿cómo va tu clase? Bien, ¿y cómo las horas? ¿Y cómo trabajas con muchas horas? No, pues, revisamos un artículo al día. Quería matar a mi esposa. Afortunadamente es que si son amigos, entonces no lo mató. Bien. La educación en los últimos 12 años, no digo 18 porque tardó en darse el proceso. En la última década del siglo pasado, en el sexenio previo a al primer gobierno de este siglo, se hizo una modificación a los planes y programas de estudio de educación básica. Una segunda posterior a lo que yo personalmente estudié. Les voy a decir, cuando yo estudié la secundaria, en secundaria se llevaban 2 cursos de biología, 2 de física y 2 de química, ciencia, que es lo que todavía a día de hoy en la SEP se considera ciencia. No consideran la geografía formalmente como una ciencia, ni a la historia, ni a las demás asignaturas. Son asignaturas. Las de ciencia son esas 3, física, química y biología. Nosotros entendemos que la ciencia es mucho más que eso. De esos 3 asignaturas, había 6 en la secundaria hasta 1973. 76, que fue cuando finalmente terminé yo. Porque entró de manera paulatina un cambio o reforma educativa hecha por el gobierno en ese momento. La siguiente reforma se hizo en la década de los 90, en la cual, no me tienen en el 76, que lo que hizo fue aumentar a 9 asignaturas de ciencias, 3 de biología, 3 de física y 3 de química. O sea, se aumentó el contenido en ciencias. En los 90 se vio que era mucho. Se redujeron los contenidos, pero seguían siendo 9 asignaturas en la secundaria. En 2006 entró una reforma de ese gobierno, me queda un minuto, y se redujo de 9 a 3. Y los contenidos todavía más. Desde entonces no ha cambiado. ¿Cuál ha sido su realidad y cuál es su preparación? Su educación en ciencia previa a la universidad. ¿Y cuál ha sido? ¿Les ha ayudado a transitar en sus estudios universitarios? ¿O qué tan fácil o difícil ha sido la universidad para ustedes? Terminamos.
Una última conclusión por parte de ustedes, antes de que nos fueran los que vienen ahorita. También, o sea, aparte de revisar cómo ha sido nuestra historia académica, Ajá. creo que también vale la pena analizar cómo aprendemos, ¿no? O sea, en qué momento aprendes algo y qué influye para que lo aprendas, porque yo me he fijado mucho en eso. Desde que entré a la universidad, creo que sí he empezado a aprender, porque justo me he fijado en eso. ¿Cómo es que aprendo? Y creo que en mi caso funciona más vivenciando las cosas y como, sí, llevándolas a un ejemplo de la vida cotidiana o... Hay que entender que somos organismos y como organismos biológicos no hay dos idénticos. Sí. Un problema fundamental de la estructura del sistema educativo escolarizado es que, y eso por eso fue el video de Alvin Toffler, que es lo que menciona, la escuela que evoluciona, entre comillas, del modelo de la sal a un modelo postindustrial. Somos como fábricas donde lo que vamos a producir son tornillos todos iguales. No es cierto. No es cierto. Eso es lo que ha fallado en las N reformas. Porque esto de aquí y mucho más que ahora sabemos de la neurobiología del aprendizaje no está en la práctica. ¿Cuál sería un papel fundamental de los biólogos experimentales, al menos de algunos de ellos, para la educación en ciencias en el país? Quizá habría que comunicarle a la autoridad competente, Secretaría de Educación, que deberían considerar los conocimientos científicos en neurociencias para las reformas educativas. Y aquí concluyo por esto.